Nunca le has dado nada a esta familia, dijeron mis padres que solo tomaba. Así que me fui en silencio y dejé de pagar la matrícula, el pago del coche. Ahora me suplican que regrese. Siempre fui la que no necesitaba mucho. Así me describían, de bajo mantenimiento, tranquila, la buena. Camden tenía su propio foco de atención, dientes blancos y rectos, y una sonrisa que derretía a nuestras tías. Tessa era la bebé, dramática y delicada, el tipo de niña a la que aplaudían solo por aparecer. ¿Y yo? Yo era la del medio, el amortiguador, la que evitaba que las cosas se desmoronaran, sin que nadie notara que yo sostenía las piezas. Recordaba todos los cumpleaños, incluso cuando ellos olvidaban el mío. Aprendí a trenzar el cabello de Tessa cuando mamá estaba demasiado cansada, y a remendar las camisetas rasgadas de Camden cuando nadie más se molestaba. Recogía los platos antes de que me lo pidieran, ofrecía viajes sin recibir las gracias, y me sentaba en silencio en habitaciones donde todos los demás eran demasiado ruidosos para escuchar a alguien más. No empezó como resentimiento, solo como un hábito. Luego, se convirtió en responsabilidad. Finalmente, en obligación. Me dije a mí misma que esto era amor, que aparecer incluso cuando nadie me lo pedía, era la forma en que seguía siendo parte de la familia. Tenía 18 años cuando papá me preguntó por primera vez si podía ayudar con el seguro de Camden, después de su accidente. Tenía 20 cuando el portátil de Tessa se rompió y ellos sugirieron que simplemente lo cubriera hasta que pudieran arreglarlo. A los 25, tenía un negocio en crecimiento y un sentido de los límites cada vez más débil. Estaba pagando los libros de texto de Tessa, enviando transferencias mensuales a mis padres por si acaso, y cubriendo el costo de cada cena familiar porque ahora eres la que tiene dinero. Pero seguía teniendo el mismo asiento en la mesa, junto a la ventana con corriente, junto a los platos que nadie recogía excepto yo. No es que quisiera aplausos. Solo quería que me notaran. Solo una vez. Pero no lo hicieron. Notaron los ascensos de Camden. Notaron las rupturas de Tessa. Notaron las migrañas de mamá y la terraza a medio terminar de papá. Nunca notaron que yo era la que se quedaba después de las fiestas, recogiendo vasos y raspando las sobras al cubo. Pensé que quizás un día lo dirían, gracias por estar siempre presente. Pero en su lugar, lo que recibí fue un mensaje de voz que lo cambiaría todo. La primera vez que pagué el alquiler de Camden, me sentí orgullosa. Acababa de mudarse después de que su tercer intento de convivencia con un compañero de piso se viniera abajo. Me llamó tarde por la noche, dijo que le faltaba solo esta vez hasta que su nuevo trabajo se estabilizara. Le transferí el dinero en 1 hora, sin dudar. Incluso le añadí un poco más, le dije que pidiera comida para llevar para que no tuviera que preocuparse por la compra esa semana. Él respondió con un emoji de pulgar hacia arriba. La siguiente vez llegó más rápido. No se molestó en explicar, solo envió la cantidad en un rápido "lo agradezco". Me dije a mí misma que eso era suficiente, que el silencio después de dar era parte del trabajo de ser la fuerte. Luego vino el hueco en la matrícula de Tessa, algo sobre que su beca no cubría las tarifas de laboratorio. Recibí una llamada de pánico de ella 2 días antes de la fecha límite. Lo pagué, y el siguiente después de ese. En algún momento, mi tarjeta quedó guardada en su portal de estudiante. Mis padres tardaron más en pedir, pero fueron más constantes. El techo goteaba. El calentador de agua se rompió. El lavavajillas dejó de funcionar. Mi padre refunfuñaba en una llamada sobre cómo las cosas ya no se construyen como antes, luego se quedaba en silencio hasta que yo llenaba el vacío con un "puedo cubrirlo". No hubo agradecimientos, ni siquiera los pequeños. Solo más necesidades. Y yo seguí satisfaciéndolas, pensando que quizás la gratitud residía en su comodidad, que quizás con solo estar presente era suficiente, incluso si nadie lo decía en voz alta. Pero el momento que más recuerdo no fue una gran petición. Fue algo pequeño, casi insignificante. Mi cumpleaños. 30 años. Sin llamada. Sin tarjeta. Sin flores. Solo un único mensaje de texto de mi madre a las 3:17 de la tarde: ¿puedes enviarme $80 por Venmo? La tienda de comestibles fue más de lo que pensaba. Se lo envié. Luego me senté en el suelo de mi cocina con el pastel que me compré a mí misma y me di cuenta de que nadie había dicho las palabras "feliz cumpleaños" en voz alta ese día.
Esa noche, encendí una vela y no pedí un deseo. Simplemente me senté allí, dejando que el silencio se acumulara a mi alrededor como la nieve, y me pregunté qué haría falta para que se dieran cuenta si dejaba de aparecer por completo. Se suponía que el día de Acción de Gracias sería diferente. Mi casa, mi mesa, mis reglas. Pasé semanas planificándolo. Reservé un catering, contraté a alguien para limpiar a fondo el baño de invitados, incluso compré copas de vino a juego. Por primera vez en mi vida, quería que se sintieran orgullosos. Quizás si les daba algo hermoso, finalmente me verían de otra manera. Llegaron tarde, por supuesto. Tessa entró primero, con los AirPods puestos y desplazándose por su teléfono, como si todo el evento fuera ruido de fondo. Camden la siguió, llamando desde el pasillo, «¿Tienes leche de avena?», como si yo fuera la anfitriona de un café de moda y no su hermana. Mis padres llegaron al final. Mi padre me entregó un pastel tibio que había comprado en el supermercado. Mi madre pasó a mi lado sin decir una palabra y empezó a reorganizar mi centro de mesa. La cena parecía sacada de una revista. La mesa brillaba con luces cálidas. La comida estaba perfectamente emplatada. Y la hoguera en el patio trasero parpadeaba lo suficiente como para que se sintiera especial. Pero nadie lo notó. Nadie se ofreció a ayudar a poner o quitar la mesa, ni siquiera a preguntar cómo lo había logrado. Cuando Camden se levantó para el brindis, sonrió y dijo, «Es bueno estar juntos de nuevo. Pase lo que pase, esta familia se apoya mutuamente». Levantó su copa, y todos asintieron como si acabara de resolver la paz mundial. Ni una palabra sobre quién pagó el catering. Ni una palabra sobre la persona que se aseguró de que todo sucediera. Esperé algo, una mirada, un susurro de reconocimiento. Nunca llegó. Más tarde esa noche, me quedé sola junto a la hoguera, los últimos troncos ardiendo bajo, el humo rizándose alrededor de mis mangas. Mi padre pasó a mi lado con un suspiro, miró el montaje y murmuró, «Ustedes, los millennials, lo tienen fácil», antes de volver a entrar. En ese momento lo supe. Podía darles todo, dinero, tiempo, energía, y aún así nunca lo registrarían. Era simplemente lo que yo hacía. ¿Quién era yo? Una corriente fiable que nunca se molestaron en agradecer hasta que la luz se fue. 2 meses después, se fue. Era un martes, tarde. Acababa de llegar a casa de una serie de reuniones consecutivas, el tipo de día en que mi voz estaba ronca y mis piernas me dolían de estar de pie demasiado tiempo. Tiré las llaves en el cuenco junto a la puerta, me quité los zapatos y noté la luz parpadeante en mi teléfono, un mensaje de voz. Al principio no reconocí el número, pero la voz era inconfundible. Mi padre, cortante, tenso, como si hubiera ensayado la ira antes de marcar, «Todo lo que haces es tomar. Nunca le has dado nada a esta familia que valga la pena recordar. Si tuvieras algo de orgullo, dejarías de actuar como si te debiéramos algo y simplemente te irías». Me quedé allí, congelada, el aire del exterior aún me envolvía. Lo reproduje una vez, luego otra. Sus palabras llegaron en olas, primero confusión, luego incredulidad, luego algo más profundo. No rabia. No tristeza. Solo fatiga. No devolví la llamada. No discutí ni expliqué. En cambio, caminé hacia mi portátil, abrí el navegador y comencé el silencioso proceso de deshacer. ¿Los pagos recurrentes a la Universidad de Tessa? Pausados. ¿La transferencia automática para los servicios de Camden? Cancelada. ¿El depósito mensual que hacía en el fondo de emergencia de mis padres? Cerrado. Sin anuncios. Sin despedidas dramáticas. Solo líneas limpias trazadas en silencio. Antes de apagar mi teléfono por la noche, le envié un mensaje a Tessa, pensé que nunca le di nada a esta familia. Sin emojis. Sin puntuación. Ella no respondió. Al menos, no de inmediato. Y tampoco lo hizo nadie más. Pasaron 3 días, luego una semana. Nada. Seguí con mis días como siempre, reuniones, proyectos, mañanas temprano, correos electrónicos tardíos, pero algo se sentía más ligero. Como si hubiera estado sosteniendo una cuerda durante tanto tiempo que olvidé cuánto quemaba hasta que finalmente la solté. Tardó casi un mes completo en que el silencio se rompiera.
Y cuando lo hizo, llegó como una voz temblorosa, una noche de viernes, preguntando por qué su matrícula no se había pagado. Comenzó de a poco, una llamada perdida de Tessa a las 11:42 de la noche. No respondí. Luego 2 mensajes de texto, seguidos: hola, acabo de iniciar sesión en mi portal de la escuela. Mi matrícula no se procesó. ¿Hay algo mal con la cuenta? ¿Puedes revisarla, por favor? Volteé mi teléfono y volví a ver caer la nieve por la ventana de la cafetería. Llevaba 3 días en Denver. No le había dicho a nadie que iba. Había reservado el vuelo en silencio, empacado una maleta en 20 minutos, y me fui antes del amanecer. Sin fecha de regreso. Solo espacio. Al día siguiente, Camden me dejó un mensaje de voz. Su voz era cortante, frustrada, serena: el coche ha sido remolcado. Creí que teníamos un trato. Solo necesito un par de cientos para recuperarlo. Llámame. Nunca tuvimos un trato. Tuvimos un patrón. Al final de la semana, había perdido 9 llamadas de mi madre. Un mensaje de voz se destacó: el banco dice que el pago de la hipoteca no se procesó. ¿Algo cambió con la configuración? Sí. Todo cambió. Me sentaba en el mismo rincón de la cafetería cada mañana, sorbiendo un café sin prisas, escribiendo en un cuaderno que todavía olía a la librería donde lo compré. El mundo no se desmoronó. De hecho, se volvió más silencioso de una manera que no sabía que necesitaba. Dormía mejor. Comía más despacio. Caminaba sin mirar mi teléfono cada 3 pasos. El silencio en casa se rompía más fuerte cada día. El tono de mi padre cambió de molesto a alarmado. Tessa volvió a enviar un mensaje de texto, esta vez sin pretextos: por favor. Perderé mi beca si me dan de baja este semestre. Seguí sin responder. Lo que nunca se dieron cuenta fue que no me fui por enfado. Me fui porque me harté de dar pedazos de mí a personas que solo sentían mi valor cuando estaban en crisis. No llamaban porque me extrañaban. Llamaban porque su red de seguridad había desaparecido. Y para cuando lo entendieron, yo ya estaba viendo el amanecer sobre las montañas, respirando una versión de paz que no había creído posible. Noel fue la única que nunca pidió nada. No tomó partido, no chismeó, solo me envió un mensaje que decía: tienes que ver esto. Lo siento. Luego un enlace. Dudé antes de hacer clic, pero la curiosidad ganó. Llevaba a una publicación de Reddit, anónima bajo una cuenta desechable, pero inconfundiblemente de Tessa. La escritura era su voz, incluso en su forma más performativa. El título era dramático: mi familia se desmoronó y ahora podría perderlo todo. La historia la pintaba como la víctima de un colapso repentino. Su hermana, antes generosa y amable, aparentemente se había vuelto errática, resentida y retraída. Afirmaba que yo había desaparecido de la familia, retirado los fondos sin previo aviso y los había abandonado en un momento crítico. Extraños estaban comentando, ofreciendo simpatía. Algunos incluso estaban donando. Había un GoFundMe vinculado con $6,000 ya recaudados. No me enfadé, solo me cansé. Abrí una carpeta en mi escritorio, una que había guardado en silencio a lo largo de los años, etiquetada como recibos. Confirmaciones de transferencias. Capturas de pantalla de matrículas. Reembolsos de libros de texto. Un total de $94,000 en 6 años. Los compilé en un álbum de imágenes privado. Sin nombres. Sin subtítulos dramáticos. Solo fechas, cantidades y transacciones. Luego inicié sesión en Reddit y publiqué un comentario debajo de su historia: antes de donar, quizás pregunten a dónde fueron los otros $94,000. Eso fue todo. Sin ataques. Sin acusaciones. En cuestión de horas, el hilo explotó. Algunos usuarios comenzaron a hacer preguntas. Alguien encontró una publicación anterior que contradecía sus afirmaciones. Las donaciones disminuyeron. Al día siguiente, la publicación fue marcada por actividad sospechosa de recaudación de fondos y eliminada. Noel me envió un mensaje de nuevo esa noche: no te merecías eso. Para que lo sepas, algunos de nosotros siempre hemos visto el panorama completo.
Me quedé mirando sus palabras más tiempo de lo que esperaba. No porque necesitara validación, sino porque no me había dado cuenta de cuánto había estado esperando que alguien, quien fuera, dijera eso en voz alta. No deshizo el daño, pero hizo algo más silencioso. Me recordó que no todo silencio estaba vacío. Algunos simplemente esperaban ser llenados con el tipo correcto de verdad. Y ahora esa verdad finalmente los estaba alcanzando. Casi me había olvidado de la casa del lago. Surgió en un pensamiento fugaz mientras cerraba cuentas antiguas, solo una partida en mi presupuesto etiquetada como impuestos a la propiedad. Busqué la documentación. Mi nombre seguía en la escritura. Única propietaria. Sin participación compartida. La había pagado por completo 4 veranos atrás, cuando papá dijo que quería algo para toda la familia. Prometió que sería nuestro legado compartido. Pero el único legado que llegó a ser fue el de ellos. Volé a casa un domingo por la mañana. No le dije a nadie que venía. Alquilé un coche, conduje directamente del aeropuerto a la casa donde crecí. El jardín estaba cubierto de maleza. El viejo camión de Camden estaba en la entrada, cubierto de polvo, como si no se hubiera movido en semanas. Todavía tenía una llave, mi madre se había olvidado de recogerla la última vez que los visité. La cerradura hizo clic como un acto reflejo, y entré al sonido de voces que venían de la sala de estar. Me detuve justo fuera de la vista y escuché. Ella está siendo dramática, decía Camden. Volverá arrastrándose una vez que se le pase. Simplemente no entiendo por qué está haciendo esto, añadió Tessa, con la voz baja. No es que necesite el dinero. Luego la voz de mi padre, inconfundible, Serena siempre ha sido la débil, escondiéndose detrás de su trabajo, actuando como si fuera especial solo porque tiene una cuenta bancaria. Nadie respondió. Nadie me defendió. Estaban tan seguros de que yo no estaba allí, tan seguros de que no los escucharía. No lloré. No entré para confrontarlos. Simplemente me quedé quieta, dejando que sus palabras se asentaran en algo sólido, confirmación, no sorpresa. Luego giré hacia el pasillo, pasé la cocina y me detuve frente a la pared de la galería que solía estar cubierta de fotos familiares. La mayoría eran nuevas, vacaciones en la playa, graduaciones, cumpleaños. Había una foto enmarcada de Acción de Gracias de hace 2 años, la que yo organicé. Había pagado al fotógrafo, la comida, la decoración. Y allí estaban ellos, sonriendo con suéteres a juego, levantando copas alrededor de mi mesa. Yo no estaba en la foto. Me quedé allí mucho tiempo, no porque estuviera herida, sino porque por fin todo estaba tan claro. Alargué la mano, volteé el marco boca abajo, y salí sin hacer ruido. Luego conduje directamente a la casa del lago. La mañana de la subasta, aparqué al otro lado de la calle y me quedé un rato en el coche, observando cómo se movían las nubes sobre el viejo tejado. El cartel de aviso de ejecución hipotecaria ya estaba clavado en el césped. La puerta principal estaba abierta, y pude ver a Daniel dentro, con un portapapeles en la mano, hablando con el representante de la compañía de subastas. Salí en silencio. No necesitaba estar allí, no técnicamente. Pero quería estar. No por venganza. Por ser testigo. La gente empezó a llegar, vecinos curiosos, algunos postores serios, una pareja buscando una propiedad para la jubilación. Y entonces llegó mi familia. Bajaron del Chevy de papá como si tuvieran otro lugar a donde ir. Camden me vio primero, con la mandíbula tensa. Tessa tenía sus gafas de sol puestas, pero sus ojos estaban rojos. Mi madre parecía no haber dormido. Papá se dirigió directamente hacia mí, con la postura rígida. ¿De verdad vas a hacer esto?, dijo, con voz cortante. Sí, dije con calma. ¿Vas a humillar a tu propia familia? ¿Por qué? ¿Por un malentendido? ¿Crees que esto te hace fuerte? No los estoy castigando, dije. Simplemente, por fin, me estoy eligiendo a mí misma. La voz de Tessa se quebró. Serena, por favor. Ya he abandonado 2 clases. Ni siquiera sé si podré matricularme el próximo semestre. Me volví hacia ella. Pagué durante 3 años, Tessa. Cada factura. Cada libro de texto. Nunca dijiste gracias. Ni una sola vez.
Camden dio un paso adelante. Podrías haber dicho algo. Darnos una advertencia. Lo miré directamente a los ojos. ¿Lo hice? Simplemente, nunca escuchaste. El subastador pidió atención. Comenzaremos en 5 minutos. Mi padre negó con la cabeza. ¿Crees que esta casa significa algo sin nosotros? No, dije. Por eso la estoy dejando ir. Pasé junto a ellos y entré a la casa por última vez, firmé el papeleo, le entregué las llaves a Daniel. No me demoré. Cuando salí de nuevo, la familia que alguna vez esperó que yo los mantuviera unidos, permanecía inmóvil en el porche, como si no pudieran entender cómo existir sin la versión de mí de la que siempre habían dependido. Pero yo seguí caminando. Esa tarde, la casa ya pertenecía a otra persona. Me mudé a Chicago 2 semanas después de la venta. Sin anuncios dramáticos. Sin proclamaciones de nuevo comienzo. Solo un alquiler tranquilo en un modesto loft cerca del río, lo suficientemente grande para mí, y lo suficientemente pequeño como para sentirlo mío. No había pagos automáticos vinculados al nombre de nadie más. No había cumpleaños olvidados que compensar. No había mensajes de texto preguntando, ¿puedes cubrir esto una vez más? El silencio no hacía eco. Se suavizaba. La mayoría de las mañanas, preparaba té y observaba pasar el tranvía por debajo. Leía libros lentamente. Caminaba sin auriculares. A veces olvidaba mi teléfono durante horas y no entraba en pánico. El peso que solía oprimirme el pecho como un puño finalmente se aflojó. No había nada que esperar. Las llamadas cesaron después de la subasta. Recibí algunos mensajes de voz cargados de culpa durante la primera semana, pero no los escuché. Bloqueé cada número uno por uno, y finalmente, el silencio se mantuvo. Luego, una mañana, un correo electrónico. Asunto, ahora lo entiendo. De Tessa. Era corto. Sin excusas. Simplemente, ahora lo entiendo. Lamento lo que dije y lo que permití que dijeran. No te merecías nada de eso. Lo leí 2 veces, luego otra vez. No respondí. No por ira. Ni siquiera por orgullo. Solo por claridad. Ya no necesitaba que ella lo entendiera. No estaba esperando que dijeran lo siento para poder empezar a sanar. Ya había empezado. Algunas disculpas no abren puertas. Las cierran. Suavemente, hice clic en archivar y observé cómo la pantalla se quedaba inmóvil. Esa tarde, caminé hasta el lago, me quedé cerca del agua y dejé que el viento me acariciara las mangas. El aire olía limpio. No a nuevo, sino a ganado. Y por primera vez en años, no me pregunté qué estaban haciendo o si seguían hablando de mí. Simplemente me quedé allí, respirando, finalmente volviendo a pertenecer a mí misma. Y cuando llegué a casa, supe exactamente lo que quería hacer a continuación. Tomé lo que quedaba del fondo para la universidad, la cuenta que alguna vez había sido reservada para el último año de Tessa, y la redirigí. La organización sin fines de lucro era pequeña, escondida en un rincón de la ciudad, enfocada en becas para mujeres de primera generación en tecnología, el tipo de chicas que me recordaban a mí misma antes de que el peso de las expectativas difuminara las líneas entre el apoyo y el sacrificio. No puse mi nombre en nada. Sin placa. Sin anuncio. Solo una transferencia silenciosa con una nota que decía, para aquellas que no tendrán que explicar por qué importan. De vuelta en mi loft, despejé un espacio en la estantería. Enmarqué una foto antigua que Noel me había enviado una vez, nosotras a los 9 años, con delantales torcidos, caras manchadas de harina, riéndonos a carcajadas por una tanda de galletas quemadas. Al lado, escribí una línea en un trozo de cartulina rota, algunas familias se eligen. Algunas paces se ganan. Lo deslicé en el marco y di un paso atrás. No para admirarlo, sino para sentir su quietud. No ocupaba mucho espacio, pero finalmente se sentía mío. Y nunca más les envié un solo $1.